Dice la Gemara en Masejet Berajot, hoy vamos a ver dos pasajes del Talmud muy interesantes, los cuales se conectan uno con otro. Dice la Gemara en nombre de Rab Hizda, hay un versículo que dice, es un pasuk en Tehilim, Ohev Hashem Sha'aret Zion, Dios quiere y ama los portones de Zion. ¿Qué es eso? Usted diría a lo mejor Jerusalén, ¿no? Agua. Ohev Hashem Sha'aret Zion. ¿Qué es eso de los portones de Zion? Siempre la palabra Zion representa Jerusalén, ¿no? Dios quiere más los portones de Sha'aret Zion, Mikol Mishkenot Yaakov, más que todos los lugares de Jacob, quiere decir todos los otros lugares de Eretz Israel. Pero a Rab Hizda no le suena eso que Zion tiene una parte más privilegiada que los demás lugares donde viven los Yehudim. ¿Por qué que haya diferencia? Entonces pregunta Rab Hizda, Mai dichtiv, ¿a qué se refiere? ¿Por qué que haya una diferencia entre Zion y los Mishkenot? Mishkenot es las colonias de Jacob Avinu. Empieza la Gemara y explica y dice, Ohev Hashem she'arim ametzuyanim ba'alaha yoter mi bate kenesiot. A ver, les explico algo para poder entender. El Betakneset es un lugar, ¿para qué se hizo el Knis? Fue de la última clase que hablamos antes de las vacaciones. Es que es la misma. ¿Qué es el Betakneset? El lugar donde nos reunimos, ¿para qué? Para alabar a Dios, ¿no? Para agradecerle a Dios, para alabar a Dios y para pedirle a Dios, ¿no? Ese es un Knis. El Betakneset para eso es. Para entender la grandeza de un Knis, del Betakneset, hay un pasuk en Tehilim que dice, Tov Hasdecha Mehaim. ¿Hay algo más grande que la vida misma? O sea, ¿qué le pedimos a Dios? Lo primero, salud y vida larga, ¿no? Creo que es lo que todos queremos. ¿Existe pedirle a Dios o agradecerle a Dios a algo más importante que la vida misma? Yo diría que no. Y viene David Amelech y nos dice, Tov Hasdecha, es más grande el favor que me haces a mí, más que la vida misma. Tov Hasdecha Mehaim, es más tu favor, más que la vida misma. Y se van a cuestionar, ¿y cuál es ese favor que Dios te da más que la vida misma? Continúa el pasuk en Tehilim y dice, Sefatai Yeshabbehunja, que tus labios te puedan alabar. O sea, el privilegio de vivir para poder agradecerle a Dios de la vida misma. No sé si me explico, el poder vivir para poder agradecerle a Boreolam, no hay algo más grande que eso. Hablar con Dios. No hay algo más increíble que pararte y hablar con el Creador. Eso es un Knis, ¿no? Eso es el Betakneset. ¿Existe algún lugar más grande que el Knis? Digo, como paréntesis, y lo hemos hablado, hay que reforzarnos todos de cuidar la Kedushá de este lugar Kadosh, del Knis, donde venimos a decir tefilá. Pero hay algo más grande que el Betakneset. Hay un lugar más importante que el mismo Tehilim nos dice que el privilegio de hablar con Dios es más grande que la vida misma. ¿Existe algo más mayor que eso? Dice Rab Hizda, sí. Ohev Hashem Sha'aret Zion. Hay algo que Dios quiere más que todo esto. Los portones, en hebreo se dice mitztainim. Zion es de tziyun, quiere decir leitztayen, es reunirse. Donde se reúnen para explicar, estudiar, analizar, profundizar lo que se llama la Torah Kedoshá. Dice, Ohev Hashem she'arim ametzuyanim ba'alaha. Dios le gusta más el lugar, como ahorita que estamos estudiando Torah, más que lo que es un Knis, es el hecho de sentarse a estudiar la Torah, a analizarla, a profundizarla, a entenderla
a engrandecerla, a emocionarte con ella. Yoter mi bate que nesiot, más que el knis mismo. Wow, entonces vean los niveles. Sí, ahorita estamos, sí, un lugar de Kolel Hazak o Baruch, donde están los Abrejim estudiando. Ahorita que viene el Baruch Hashem a estudiar Torah Kedoshá. Esos lugares donde se sientan a estudiar, incluso, que de eso voy a hablar más adelante, en la casa, que cada quien tiene su esquinita, donde se sienta ahí a estudiar, a leer sus libros y profundizar, eso se llama She'arim, los portones, Ametsuyanim Ba'alaha. Y dice, vean lo que dice la Gemara, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, desde el día que se destruyó el lugar más hermoso que teníamos, el Bet Hamikdash, que tristemente mañana es 10 de Tebet, y el 10 de Tebet es el día en el que inicia el proceso de la destrucción del Bet Hamikdash, que cada año nos volvemos a reunir en ayuno nacional para empezar a entender y reflexionar lo que nos pasó y no se ha reconstruido. ¿Cómo es el orden? El 10 de Tebet se sitió la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es sitiar? Cerrar. No hay ni entrada ni salida. Entonces imagínense cómo se mantienen. No había comercio, no hay entrada, no hay salida, fue muy difícil. Durante un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, no lograban romper en el primer Bet Hamikdash. Pero tampoco lograban hacer que caigan, ¿no? que se rindan. Pero empezó la tristeza de la destrucción. Tiempo después, el 17 de Tamuz, los enemigos, ahí fue el segundo Bet Hamikdash, porque el primero fue el 9 de Tamuz. O sea, el primer Bet Hamikdash, el 9 rompen las murallas. En el segundo, el 17. El 17 de Tamuz rompen las murallas y empieza la destrucción interna. Del 17 hasta el 9 de Av, que es la pena máxima, cuando queman el Bet Hamikdash, lo aleno, que es el famoso Tisha B'Av. Entonces vean, el ayuno del 10 de Tebet, el ayuno del 17 de Tamuz, que son las 3 semanas de Eja, de Ben Hametzarim. Luego viene Tisha B'Av, que es el ayuno más difícil. Y luego viene el último que cierra el ciclo de la destrucción, que se llama Tzom Gedalia. Quiere decir el 3 de Tishre, que fue el día que los últimos y pocos que quedaban en Jerusalén, que todavía podían vivir ahí, el líder se llamaba Gedalia ben Ahikam, y tristemente los enemigos también lo matan a él, y a los pocos que quedaban o los mataron o los sacaron al exilio en aquel momento en Babel, que se fueron a Babilonia, y fue una tristeza que lo poquito que quedaba, Jerusalén y Eretz HaKodesh quedaron sin nada. Dice la Gemara, desde el día que se destruyó el Bet Hamikdash, Miyom Shechara Bet Hamikdash, Enlo, Leakadosh Baruj Hu Beolamo, no tiene nada que le interese a Dios, nada. Escuchen bien, Enlo Leakadosh Baruj Hu Beolamo, me gustaría un poquito entender las palabras, a Dios ya no le importa nada. Antes tenía el Bet Hamikdash, estaba muy feliz con lo que se servía en el Bet Hamikdash, pero desde que se destruyó el Bet Hamikdash, ya no le sabe nada. Es como Berminan, ¿no? Para nadie, Berminan. Una persona que pierde a su pareja, si es el hombre a la mujer o la mujer al hombre, durante un tiempo, esa pareja ya no le importa de nada. No tiene sabor, no tiene ganas, no tiene, en hebreo se dice heshek, no tiene ganas de nada. Fuerzas, ánimo, de la manera igual, figurativa, a Kadosh Baruj Hu, desde que se destruyó el Bet Hamikdash, ya no le importa nada. Oye, ¿y qué sí le llama la atención? Dice, en lo Akadosh Baruj Hu Beolamo, ese mundo que él creo que es de él, ya no le sabe. Pero ¿sabes qué sí le llama la atención? Ela arba'a amot shel halachá bilbad. Esos 4 amot, que son 2 metros, que es un lugar chiquito, pero están ahí estudiando Torah, Sha'arei Shalom, Yeshiva de Teca, Marcela, Tob, Fasja, no sé, los lugares que ustedes quieran. Hay un lugar donde Baruch Hashem tenemos esto, que se estudia Torah. Hoy podemos decir que los Arba Amot Shel Halachá es el celular metiéndose a tu Torah TV, ¿no? Así sin que nadie, así chiquitito. Pero te sientas y escuchas una clase. Baruch Hashem se puede escuchar en cualquier lugar, en el coche, en la casa, y estudias. Eso lo pone contento a Dios.
Eso le da felicidad a Dios. Quiero decir un paréntesis antes de continuar, que tiene que ver con la persona de la semana pasada, algo que a mí en lo personal me hizo reflexionar y creo que es importante compartirlo. La persona de la semana pasada habló de Yehudá, que se enfrenta con Yosef antes de saber que era su hermano, pero pensaba que era el líder de Mitzrayim y empieza a hablar con él diciéndole, perdón, necesito que quites ese decreto que Binyamin se va a quedar aquí porque yo me comprometí con mi papá. Y dice ahí en la persona de Vayigash, cuenten, 12 o 13 veces repite la palabra Abí, mi padre. Pero dice, ¿por qué Yehudá es el que se está enfrentando con Yosef? ¿Por qué no otros? Porque él se comprometió. Dice el pasuk, Va'anoji are betanar, que si yo soy el garante de mi padre, yo no puedo fallar, yo cumplo con mi palabra. Pero dice después, ¿y cómo voy a ver a mi padre sufrir? Y lo repite una y otra vez. Y yo me cuestiono, vamos a suponer que yo soy aval, ¿sí?, de mi amigo que le pidió dinero prestado a la persona más rica del país. Mashallah, tiene mucho dinero. Y tiene un gemaj, ¿saben qué es gemaj? Que pide, que presta. Pero Baruch Hashem es muy rico y esos miles de pesos que le prestó a mi amigo, pues no le hacen mucha diferencia si no se los paga, ¿no? Entonces llega mi amigo y no se los paga. ¿Con quién va a venir? Conmigo, pues yo soy el garante a cobrar. Entonces viene conmigo y me dice, oye, perdón, me da pena, pero tú ya te comprometiste de garante, eres aval, y esto que me pagues la deuda. ¿El motivo que yo tengo que pagarle la deuda es para que no sufra? No, porque igual no va a sufrir, porque no le falta dinero. ¿Pero tengo que pagarle o no? Sí, porque soy ¿qué? Soy garante, no me importa si él va a sufrir o no va a sufrir. Por ejemplo, yo le voy a decir, oye, igual tú no vas a sufrir, por eso, ¿sabes qué? No te pago. No, mi palabra es palabra, porque le di mi palabra. Yehudá, ¿por qué tiene que meter el sufrimiento del padre? No es que va a sufrir, y si no sufrirá su papá, vamos a decir que su papá no hubiera sufrido si no regresan a Binyamin. Vamos a decir, igual tiene que cumplir o no. Sí, tiene que regresarlo porque él se comprometió con su papá, y si no, Bejatati leja kola yamim. O sea, le voy a pecar en este mundo y en el venidero. Ese es el motivo por que tienes que regresar a Binyamin. No porque tu papá va a sufrir o no, y lo repites una y otra vez, mi papá. ¿Por qué la Torah no los enfatiza? Escuchen bien. Viene la Torah y nos enseña que Yehudá hizo teshuvá. ¿De qué? Hizo teshuvá muy bien. Al principio, cuando él vendió a Yosef junto con los hermanos, también había un papá que sufría, pero ellos sostenían que ese es el camino que tenían que llevar. No entremos en el motivo por qué. Pero él decía que ese es el camino aunque papá sufra. Ahora yo le quiero demostrar a Yosef que no es el motivo principal porque yo soy garante, que igual lo voy a cumplir por simplemente ser garante. Pero hay otro motivo. No lo puedo ver sufrir. Ver sufrir a mi padre, aunque no fuera garante, aunque no fuera aval, no puedo permitir ver que mi padre sufra. Y ya entendí que eso no se hace. Aunque tenga la razón, pero el sufrimiento del papá no puedo verlo. Por eso fue garante, porque Dios... Muy bien, a lo mejor eso mismo hizo que él sea el garante. Eso antes no fue garante. Muy bien. Pero ahora no es porque soy aval, es porque no puedo ver sufrir a mi padre. Rabotay, todos nosotros, es lo que quiero llegar, todos nosotros, normalmente somos muy egocentristas. En hebreo se dice enojiyut. Enojiyut es aní, que si yo, para mí y por mí. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué comes kasher? No, pues porque quiero que Dios me pague. 120 años mi neshama esté pura. Elokai neshama shenatata bi tehorá. Quiero, por favor, Boreolam, que me pagues. Y entonces por eso necesito comer kasher. ¿Por qué cuidas Shabbat? Porque quiero que Dios me pague.
porque no quiero que Dios me castigue, Hasbe Shalom, porque no quiero tener consecuencias con Dios. Entonces, ¿quién es el que está todo el tiempo alrededor del interés? Yo. Alrededor del interés estoy yo. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos un poquito el enfoque y vamos a decir, no es porque Dios me va a pagar o me va a sancionar? ¿Sabes por qué lo hago? Porque sé que eso a Dios no le gusta y le causa sufrimiento, o simplemente le causa alegría, le causa sonrisa. Y como lo quiero a Él, ¿realmente amas a Dios? No lo hagas sufrir. No porque te va a sancionar, o porque te va a dejar de dar, o porque te va a dar pago. No, ese no es el motivo principal. ¿Saben cuál es el motivo principal? Porque quiero darle un gusto, porque lo quiero a Él. Les voy a hacer un ejemplo. Había una pareja que estaba en pleito. El señor en la que tú vas escribió, no le voy a faltar manutención, siempre voy a comprarle lo que necesita, en la casa ahí siempre va a haber comida, nunca va a haber nada, todo va a estar en orden, la verdad, no hay falta de nada. Ese es el compromiso que un hombre tiene con su esposa cuando se casa. Y le falla. Y su esposa obviamente pues le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no trajiste? ¿Por qué esto? Y si puedes, si no puedes, ok. Llegan con el rab o el conciliador le hace entender al Señor que se equivocó. Llega el Señor, se para y le dice, mi vida, tienes razón, me equivoqué, hatati, abiti, pashati, me equivoqué. Le pregunta el jajam o el conciliador, oye, ¿por qué te equivocaste? Dice, ¿cómo? En la que tú vas, yo me comprometí, yo fallé a mi palabra. Fallé y le pido perdón porque yo fallé a mi palabra. La señora se pone a llorar. Le dice el jajam, ¿por qué estás llorando? Le dice, porque no entiende que el punto no es porque él falló, sino porque me hizo sufrir. Me dejó sin comer, me dejó sin que tenga... ¿No le dolió mi dolor? Nada más está preocupado por su compromiso, no por el dolor mío. Viene, Rabotay, vean qué hermoso, viene Yehudá y dice, ¿sabes cuál es el motivo que estoy preocupado? Porque no quiero ver sufrir a mi padre, por el dolor ajeno. Y es importante, Rabotay, ver y un poquito a lo mejor cambiar un poquito la línea de decir, me duele porque Dios sufre, no porque a mí me corresponde un pago o porque no quiero recibir un castigo. Rabotay, es una de las cosas más importantes que tendríamos que lograr, que el servicio a Dios sea no por interés, sino porque realmente quiero a Borei Olam. Y ese es el pirush, esa es la explicación. Si realmente lo amas, lo quieres, no lo hagas sufrir. Haz lo que le gusta a Él. Dale lo que Él quiere. Y no hagas lo que no le gusta a Él. Rabotay, cuando Akadosh Baruj Hu nos dice, después de la destrucción del Bet HaMikdash, no le importa otra cosa más que el lugar donde se estudia la Torah, y eso es lo que lo pone contento. En ese lugar vale la pena que reces donde se estudia Torah. No nada más un knis donde vienes a alabar a Dios, sino un lugar donde se hace lo que más le gusta. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué esos lugares donde estudia Torah es el lugar que más le gusta a Kadosh Baruj Hu? Vean. Viene la Gemara, hay una Gemara en Avodah Zara, una historia muy interesante, muy fascinante, donde sucede algo raro. Dice la Gemara, cuando Akadosh Baruj Hu va a traer el Bet HaMikdash, el Mashiach Tzidkenu, dice aquí la Gemara, darás Rabbi Hanina bar Papa, leatit lavo, cuando venga el Mashiach, ojalá sean nuestros días, dice, me vi a Kadosh Baruj Hu Sefer Torah. Dios va a traer con él, no sé cómo se va a ver, les digo la verdad, pero va a traer Borei Olam un Sefer Torah, Manijó Bejeko, no sé explicar la figuración de qué es que Dios se lo pone en su pecho, cuando Dios no tiene figura, pero Dios va a traer con él el Sefer y va a hablar con todos los
pueblos del mundo y va a decir, vean qué interesante, dice, Kol mi she'asakba, todo el que tuvo el privilegio de estudiarla o de apoyarla. Kol mi she'asakba, asak es o apoyarla o estudiarla. Eso quiere decir etz haim hi la mahazikim ba. O sea, es un árbol de vida para los que apoyan la Torah, o con más razón los que estudiamos y tratamos de profundizar la Torah. Dice, Yavó beitol sejaro, que vengan y que cobren. Yo les voy a pagar y a manos abiertas. ¿Quién cree usted que va a venir a pedir pago? Yo les pregunto, ¿quién va a venir? Pues obviamente Moshe, ¿no? O sea, los patriarcas, o digamos nosotros, ¿no? ¿Por qué no nosotros? A lo mejor también nosotros. Viene la Gemara y cuenta, dice, Miyad mitkavtzimu baim goim be'irbubia. Se reúnen todos los pueblos, todos, Roma, Babel, Grecia, todos los pueblos se reúnen, pero todos juntos, como que desesperados. Oye, ¿me puedes decir qué tiene que ver Roma, Mitzrayim, Grecia? ¿Qué tiene que ver con la Torah? Y dice, todos juntos vienen y dicen, me toca. ¿Te toca? Si fueres Yehudi, conoces la Torah, viniste a las clases, bueno, todavía, ¿no? Nosotros, señores, no necesitamos venir a pedir el pago. ¿Por qué? Eso viene automático. Eres del grupo, eres de la empresa, estás metido, lo usaste, te metiste, te deleitaste. Claro que estás dentro del pago. Los que creen que pueden lograr que les den algo porque no les corresponde, pero quieren que les corresponda, van a venir corriendo. Y les dice, Amar lahem HaKadosh Baruj Hu, les dice Borei Olam, Al tikansu be'irbubia, pero no todos juntos, no se me amontonen, uno por uno. Aquí explica la Gemara qué quiere decir que Dios no se le amontonen, pues si para Dios no existe que alguien se amontone, Él puede agarrar a todos juntos. Viene la Gemara y dice, como yo quiero que se escuche lo que cada uno dice, no para mí, para el público, quiero que escuchen cada uno por qué cree que tiene parte en la Torah y por qué realmente le voy a responder que no tiene parte en la Torah. Y viene y dice la Gemara, ¿quién es el primero que se acerca? ¿Saben ustedes? Roma. ¿Sí? Dice la Gemara. Omer, y aquí es una Gemara muy interesante, y le dice, Omer lahem HaKadosh Baruj Hu, bema asaktem, bueno, dime qué hiciste por la Torah, porque estudiarla, no la estudiaste, ¿verdad? Pero seguro quieres decir que por ti se estudia la Torah, o sea, tú fuiste de los que ayudaron a que la Torah se estudie, ¿no? Dime qué hiciste. Bema asaktem, Omrim lefanav, ellos se van a acercar con Dios y le van a decir, Ribono shel olam, arve shevakim takninu. ¿Cómo? Hicimos muchos puentes. Oye, ¿y los puentes los hiciste para que el Clar Israel estudie Torah? Dice, arve merchatzaot asinu. Hicimos muchos balnearios en aquella época. La gente necesitaba el balneario lo hicimos. Arbe kesef bezahav irbinu. Hicimos mucho dinero. Y, vean la palabra, bekulam lo asinu ela bishvil Israel. Ay, sí. Lo brincó. Otra vez, hicimos muchos balnearios, muchos puentes, dinero. Hicimos mucho dinero. ¿Sabes para qué hicimos todo eso? Para que el pueblo de Israel se pueda sentar a estudiar Torah. Ya. Luego dijo usted, ya. O sea, como que ni siquiera tiene lógica. Si más bien destruyeron, ¿no? Por eso, ellos quieren decir que independientemente de las guerras, esas no hablamos, esas. Pero yo voy a decir que lo que sí hice para el mundo, no fue para el mundo. ¿Sabes para qué fue? Para Israel. Para que el pueblo de Israel pueda estudiar Torah. Ya. Viene la Gemara y dice todos la misma historia. No les voy a ampliar porque hay varias
ejemplos de Persia, de Roma, de Babel, todos, ¿qué dicen? Todo lo que hicimos, todas las potencias mundiales, ¿para qué lo hicimos? Para el pueblo de Israel. Viene Dios y le dicen, Omer laem HaKadosh Baruj Hu, Shotim Shebaolam. ¿Tú crees que me quieres engañar? Kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. Todo lo que hicieron, ¿para qué lo hicieron? Para ustedes, que Kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. ¿Lo hicieron para quién? Para ustedes. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que tú lo quieres hacer, que lo hiciste para el pueblo de Israel. No existe. Eres un mentiroso, no te creo, no te doy nada. ¿Cómo decimos por ahí? Shabbat Shalom. Que se vayan, que vas a recibir Sahar. Dice, todo lo que hicieron lo hicieron con intenciones no solamente personales, sino con intenciones perversas. Barminan lo aleno de cosas malas. Rabotay, yo les pregunto, ¿a Dios se le puede engañar? No. Entonces, ¿en dónde estamos? En el momento que el Mashiach Tzidkenu llegó. Ya está el Mashiach, ya todo es claro. ¿A quién quieres engañar si ellos saben que no lo hicieron para Israel? Aquí hay una explicación muy interesante. Que todo, no sé si alguna vez escucharon del tren que cruza desde la punta de Europa que conecta con Rusia hasta Japón. Era un... Sí, el transiberiano. Todos los historiadores se preguntaron, ¿para qué Rusia hizo un tren, vías, principalmente las vías, que le costó vidas? Porque el frío en Rusia es terrible. Y construir eso en las temperaturas de Rusia en el invierno es matador. Entonces, ¿todos qué explican? Querían un premio Nobel, querían en aquella época destacar que hay un ferrocarril que hace toda esa ruta desde abajo hasta arriba. Dice Boreolam, mira, tú piensas una cosa, pero yo te voy a contestar la realidad, ¿por qué te metí en la cabeza que lo hicieras? ¿Sabes por qué? Porque necesitaba una yeshiva completa, salvarse en el tiempo de la guerra, que se llamaba Yeshivat Mir. ¿Sabía usted la historia? Hay un libro que se llama Nesa Atzala, el milagro de la salvación. Y una de las claves del milagro fue que ese tren los logró salvar para escaparse de la mano de los nazis. Pero ellos nunca pensaron en Clar Israel. Pero ¿cuál fue la realidad? Que Dios hizo que ese tren se hiciera para que el pueblo de Israel, ese grupo de gente, más de 300 personas se salvaron, por eso. Cuando ellos van a revelar la realidad, ¿qué van a decir? ¿Lo hicimos para Israel? Yo lo hice para ellos. ¿Qué le va a contestar Boreolam? Sí, pero tú no tenías la intención de hacerlo para Israel. Lo hiciste con intención propia, personal. Entonces no te toca pago. Cuando estaba yo en Estados Unidos hace unos años atrás, por primera vez que estuve en Nueva York, que teníamos que cruzar de Nueva York a Filadelfia, hay un puente hermoso, Verrazano Bridge, ¿han escuchado? Es un puente precioso, más de 1,5 kilómetros de puente, precioso, enorme. Eso en su momento ayudó que Yeshivat Lakewood pueda conectarse con Nueva York, porque estaba en New Jersey. Y la manera de conectarse y para llegar a Brooklyn era mucho más tardada porque tenían que entrar por Manhattan, era todo mucho más largo. Y aminoró las trayectorias para que los jajamim, los abrejim, la yeshiva más importante, de las más importantes del mundo, pudiera tener facilidad de sentarse a estudiar. Ellos lo hicieron para otras intenciones, pero la realidad es que nos ayuda al pueblo de Israel a que haya más Torah. ¿A qué quiero llegar? Cuando eso que Dios quiere y ama, que se llama Torah, que es lo que más mantiene al mundo, el que se siente a estudiarla, Boreolam lo llenas de alegría. En lo le akadosh Baruj Hu beolamo, ela arba mochel alajá. Les voy a explicar hasta dónde llega. En una ocasión, un primo de Rabbi Akiva se llamaba Papus ben Yehuda. ¿Han escuchado de ese nombre? Sí.
Papus ben Yehuda. Tristemente, lo agarraron y lo metieron a la cárcel. ¿Y en qué cárcel llegó? A la misma donde el tío, Rabbi Akiva, estaba. Y la historia cuenta que Rabbi Akiva, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Que al final lo mataron brutalmente, lo rasgaron, horrible. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Porque el gobierno romano había establecido que hay prohibición de estudiar Torah. No se puede estudiar Torah. ¿En dónde? En ningún lado. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Enseñó Torah. Lo agarraron a Rabbi Akiva y lo metieron a la cárcel por el haram de enseñar la Torah. Lo aleno. Ok. ¿Y a Papus ben Yehuda por qué lo metieron a la cárcel? Eso les voy a contar. Pero antes de contarles por qué, cuando Papus ben Yehuda llega a la cárcel y ve a su tío, a Rabbi Akiva, le dice Rabbi Akiva, en Yiddish dice, vos y dos, ¿qué es esto? Todavía yo soy un jaramero que estudié Torah, me metieron a la cárcel. Berminal lo aleno. ¿Pero tú qué hiciste? Papus ben Yehuda se agarra la cabeza, así se la Gemara, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo? Ashreja Rabbi Akiva shenitpasta el dibre Torah. Bienaventurado Rabbi Akiva que a ti te agarraron por estudiar Torah. No. Oili, pobre de mí, shenitpasti al devarim betelim. Que me agarraron por una tontería, ¿no? A comparación de ti, a mí. ¿Cuál es la tontería? Les hago otro paréntesis. Dice la Gemara, hay personas que su lugar en el Gan Eden, dice la Gemara, en kol beriyah yecholá la'amod bemechitzatam. Escuchen, nadie les llega a su nivel, es un nivel increíblemente alto. ¿Quiénes son esos que su nivel es increíblemente alto? Dice, como Papus y Lulianos. O sea, Papus ben Yehuda y su hermano era Lulianos. Su lugar en el Gan Eden es increíble porque también a Papus lo mataron. Pregunta a la Gemara, ¿y por qué lo mataron? Porque en aquel momento habían sacado una calumnia contra el pueblo de Israel, que habían matado a otro Goy, y dijeron, como es la costumbre, ¿quién fue? Los Yehudim. Y dijeron, y si no se revela el que lo mató, entonces vamos a ir ¿contra quién? Contra todo el pueblo. O sea que están salvando, o sea, el que se va a revelar que no hizo nada, está salvando otras vidas, ¿no? Es salvar otra vida. Y Papus y Lulianos dijeron que ellos fueron, aunque no fueron. Ellos no hicieron nada, pero para salvar a todo el pueblo, lo hicieron. Y se entregaron a los romanos y lo metieron a la cárcel y lo mataron. Y dice que su nivel es increíblemente alto. No hay quien le llegue a su nivel. Entonces viene Papus y le dice a Rabbi Akiva, pobre de Papus Lulianos, que nos agarraron por cosa de nada. ¿Cosa de nada? Estás dando tu vida por salvar a los demás. No, y Rabbi Akiva, ese sí, estudió Torah, ese es el más elevado. Les hago una pregunta. Atzalá, estos miembros hermosos de Atzalá que salvan vidas. ¿Cuál es su nivel en 120 años con salud? En kol beriyah yecholá la'amod bemechitzatam. Así dice la Gemara. El que salva vidas, su nivel es extraordinariamente alto. Escuchen bien. Ahora vean bien. Llega una persona, está en un mercado de artesanías, entra a una tiendita donde venden reliquias, ¿sí? ¿Cómo dice? Antigüedades. Tiene ojo de buen cubero, ¿se dice? Sí. Tiene un buen ojo y dice, híjole, esa vale, esa charola X vale. Le dice al señor, oye, ¿cuánto por esa antigüedad? Charolita, jarra, lo que ustedes quieran. Dice, no, mis queridos, ya saben, ¿no? 2,000 pesos. ¿2,000? Como buen yehudí. 1,000. 1,000. Dice, no, ¿cómo 1,000? 2,000. No, 1,500. Está bien, 1,500, él sabe que vale mucho más. Saca 1,500, se los da, está feliz. Ahora sí hizo negocio, porque él sabe lo que vale. Una semana después, la vende en 1,000,000 de pesos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo? 1,000,000 de pesos contra 1,500 que pagó. ¡Súper negocio! Semana después,
abre la televisión, el periódico, lo que ustedes quieran, se desmaya. Dicen, ¿qué le pasó? El que se la compró en $1,000,000, la vendió en $1,000,000. ¿Ya me entendieron? Les pregunto, ¿el primero que la vendió, ganó o no ganó? Claro, las que no sabía su valor. ¿El segundo que la vendió ganó? Claro, brutal, mucho más que el primero. ¿Sí o no? Pero el tercero, ese es el home run. Él sí sabía el valor. Escuchen bien. Viene Papus Ben Yehuda y dice, ¿qué comparación tiene el $1,000,000 con $1,000,000? No es nada. ¿20 millones a 1,000,000? No hay comparación. Es de Barim Betelim. ¿Sí me entienden? Pero 1,000,000 es mucho. Relativo. Es relativo. Sí es cierto que Papus Ben Yehuda, su nivel, escuchen bien, su nivel en el Gan Eden es extraordinariamente elevado. Pero los que estudian Torah son mucho más. Escuchen bien. Y lo que hace esto que ustedes vienen, lo que estudian la Torah, lo que promueven la Torah, los que apoyan y dejan que se estudie, no hay manera de entender lo grande que es. Por eso, Boreolam dice, desde que se destruyó el Bet HaMikdash, no tengo algo más hermoso que lo que están haciendo ahorita ustedes. Estudiando Torah Kedoshá. No hay algo más grande. No lo haces alegre de otra manera más que con esta. Viene ahora Rab Hizda, escúchenme cómo vamos a cerrar el tema. Viene ahora Rab Hizda y dice, cuando ya entendí que en el lugar donde se estudia es lo más importante y es lo que Dios quiere, entonces tengo que aprovechar para en ese lugar pedirle y alabarlo. El Knis es hermoso. Es un lugar donde no hay algo más increíble que alabar y agradecer y pedirle a Dios. Pero ¿qué pasa si elijo que ese lugar donde le voy a agradecer, alabarlo y pedirle, es en el lugar donde no solamente se reza, sino también se estudia? Es un lugar donde el rezo tiene mucho más impacto, tiene mucho más fuerza y se recibe mucho más fácil. Y Dios te escucha mucho más. Y cuenta la Gemara, viene la Gemara y cuenta, dice que Abayé, al principio, él estudiaba en un lugar y rezaba en otro lugar. O sea, se iba al Knis. No existía ese concepto que se llama Midrash. O sea, que Midrash se reza aquí donde ustedes están. No solamente estudiamos todos los días, sino también tefila. Les pregunto, ¿qué es más grande este lugar llamado Midrash? ¿Por lo que se estudia o por lo que se reza? Por lo que se estudia. Y entonces cuando se reza tiene un impacto mucho más fuerte. Y cuando vas a buscarle itpalel, cuando vas a buscar rezar, busca un lugar donde hayan estudiado Torah. Y Abayé cambió su línea y dice, ahora no voy a buscar el Knis para rezar, sino voy a buscar el Knis que es Midrash. No estoy desgradando el Knis, ese es muy grande. Pero si puedes decir también en un lugar donde se estudia, es mucho mayor, es mucho más grande el nivel. Y hoy en día, Baruch Hashem, todos los lugares de rezo también se estudian. Baruch Hashem, por eso, por esta Gemara, también se estudia en los lugares donde se reza. Ahora vean lo principal, que por eso a lo que quiero llegar. Principalmente las mujeres Kedoshot, normalmente, dejen Shabbat, normalmente, ¿dónde rezan? En la casa. ¿Saben qué les quiero pedir? Que procuren y que se ocupen que en la casa se estudie Torah. Que sus esposos estudien en la casa. Que ustedes, claro, si yo logro que en la casa haya Torah, haya clases, pongo mi clase, estoy hablando en serio, que se escuche Torah en la casa para que la tefilá de ustedes, cuando mi palelot, sea el lugar donde se estudia. ¿Me expliqué? No un lugar haz de shalom de contrario. ¿Sí me están entendiendo? El contrario no quiero. Quiero el que las paredes de la casa de ustedes
se impregne esa Torah, que cuando ustedes pidan, Dios las escucha a la primera. Pero tiene que estar impregnada Torah. De ahí la famosa costumbre que cuando uno se cambia de casa, lo primero que se hace que es Hanukat Habayit. ¿Por qué es Hanukat Habayit? Porque esas paredes, lo primero que queremos que se impregne es la Torah. ¿Para qué? Para que cuando pidas tefilá, las mujeres kedoshot, que son las que Baruch Hashem dirigen la casa, y rezan en casa por lo mismo, pero que su tefilá se escuche desde la primera. Y para lograrlo, hay que hacer que ese lugar sea un lugar de Arba Amot Shel Halajá. Esas cuatro paredes, esos metros pequeños, cada quien su casa, chica, grande, no importa, pero que sea casa que se estudia, que se escucha y que se impregna la Torah Kedosha. Eso le da a la casa el concepto de Bet HaMikdash. Por eso, sí, también. Sí. Más. Por eso dice, Ohev Hashem Sha'aret Zion Mikol Mishkenot Yaakov. Claro que le gusta también las otras de Yaakov, que hay mitzvot, los lugares donde el pueblo de Israel cumple, pero hay algo que lo pone más contento. Cuando es Zion, cuando es Sha'aret Zion, portones de Zion. Zion es específicamente propagar, estudiar, analizar, disfrutar la Torah Kedoshá. Así lo explica Rav Hizda. Yo repito, sí, a Hashem le gusta que cumplamos mitzvot, claro. Le gusta que seamos Yehudim Kesherim, claro. Pero hay algo que le gusta más. Que lo que perdimos, que es el Bet HaMikdash, que ese es mañana, el inicio de la destrucción del Bet HaMikdash, el 10 de Tevet, que logremos retornar y que logremos hacer nuestras casas y nuestros Batei Kenesiot en pequeños Bet Mikdash. Es lo que se llama Bet HaMikdash Me'at. Es el Bet HaMikdash pequeño. Pues les digo algo, para que la Shejinah repose en ese Bet HaMikdash pequeño, si es en el Knis, que vamos a estudiar Torah, si es en las casas, que vamos a hacer que sean lugares de estudio de Torah, pero hay algo antes, que es lo más importante, para que en esa casa o en ese Knis, la Torah se quede y transforme al lugar a un lugar de tipo Bet HaMikdash. ¿Saben cuándo es? Cuando hay Shalom. Cuando en esa casa, en ese Knis, en ese lugar, hay Shalom, hay paz. Shalom, paz. Que no haya pleito, que no haya grito, que no haya dificultades, Hasbe Shalom. Y les cuento una historia, y con esto voy cerrando la idea. Una de las historias que a mí más me han hecho impacto, hasta dónde llega la responsabilidad de mantener el Shalom. Vean bien, un rab nuevo en Europa, antes de la guerra, lo trajeron como nuevo rab, y tristemente el Kahal, el público, querían mantener a un Hazán que él sabía que ese Hazán fuera del Knis no se porta bien. Ya me entendieron. O sea, su conducta no es buena. Anda en malos pasos y es en bebida y en otras cosas. Entonces, ¿cómo vas a poner de Hazán? Entonces, ¿qué decía la gente? Canta muy bonito, canta hermoso. Y ustedes entienden que un Hazán no es el cantar es un plus. Pero lo principal es que tenga Yirat Shamayim, que sea con Midot Tovot, que sea alguien Yere Shamayim. Cuando vio que el Kahal empezó a ponerse nervioso y ya empezó a percibir que venía el pleito contra el Jajam, porque ellos querían que hubiera ese Hazán y no sabía qué hacer. Por un lado, todo el Metamidrash y todo el Knis es para que la tefilá se reciba. ¿Cómo voy a dejar un Hazán que su tefilá no se recibe? Porque es una persona que no se porta en base a lo que él reza. ¿Cómo lo voy a dejar? Y por otro lado, no, pero yo no quiero un pleito. Vengo entrando, voy a hacer un pleito. Le mandó en aquella época, ¿se acuerdan? Hoy en día nuestros hijos, nietos no conocen ese concepto que se llama telegrama. No conocen eso. Nada. O sea, hoy todos por WhatsApp, mail, no existe. Las palabras tenían que ser medidas, porque costaba, si se acuerdan. Ok. Le mando un telegrama a uno de los Gedolim de aquella época
Y le dice, Jajam, ¿qué hago? ¿Esto o esto? ¿Me peleo hasta el final y pongo las cosas en su lugar porque eso es un knis, eso es un midrash, o no? Rabotay, ¿qué creen que les contestó el Gadol Hador de aquella época? ¿Pero cómo? ¿Y vas a dejar un Hazán malo? Pero escuchen esto. Le dijo algo mucho más grave de lo que usted está diciendo. Le dice, mira, preferible que pongas un ídolo en el ejal, pero no te pelees. O sea, escuchen qué grave, qué comparación, perdón la palabra, brutal. Oye, ¿es mejor dejar un ídolo en el midrash adentro del ejal y no pelear? No, pero vengo a enseñarte que el pleito es lo peor. En un lugar que hay pleito, toda la Torah, toda la tefilá no sirve para nada. Se pierde. ¿Cuánto hay que cuidar el shalom de la casa y de los Batei Kenesiot? Que siempre haya armonía. ¿Cómo le llamamos a Share? Familia Share Shalom. Familia, porque tenemos que ser una familia que siempre estemos juntos, con todo lo que tenemos ideales a veces o ideas diferentes. Pero hay que aprender a respetarnos y querernos y en armonía llevar Bezrat Hashem la línea de acercarnos con Boreolam. Entonces vean qué hermoso mensaje. Para Dios hoy no hay algo que lo alegra más. Hay otras cosas que lo alegran, pero no hay algo más que lo alegra cuando hay estudio de Torah. Porque por más grande que sea Tzalá y otras cosas que en el Gan Eden no hay nivel más grande, pero el que estudia Torah es mucho más arriba. Mucho más arriba. Por eso le dijo Papus a Rabbi Akiva, yo con lo grande que soy, no te llego a lo que tú eres. Esos son los Jajamim del Klal Israel. Eso es la Torah que eso es un kolel, eso es un knis, donde se estudia. Y hay que buscar decir tefilá donde se estudia. Por eso hoy todos los Batei Kenesiot son midrash. Pero lo más importante, sus casas, hagan las midrash. Que se escuche Torah, que se escuche la voz de una clase. Hay que estudiar, en la casa hay que estudiar. Ya me entendieron que no tengo que explicarlo. Que no, ya me entendieron. Que sí, estudiemos y hagamos que haya Torah en nuestras casas. Pero todo, lo más importante, es que siempre haya shalom. ¿Y saben cómo se busca el shalom? ¿Cómo se logra el shalom? Cuando hay Oseh Shalom Imbromav. ¿Qué es Oseh Shalom Imbromav? Agáchate y date 3 pasos para atrás. La humildad. Hay que ser humilde. Hay que saber en qué caso y cómo llegar a las finalidades que tú quieres, pero no te pelees. Hay veces que hay que agachar la cabeza, esperarte que pase la ola, luego lo platicas, no es el momento, no es la manera. Hay que aprender, hay que ser jajam para mantener el shalom. ¿Y saben quiénes son las más inteligentes? Ustedes. ¿Por qué? Dice el pasuk en Shlomo HaMelech, Jochmat Nashim Banta Betá. Estoy hablando en serio. La inteligencia de la mujer construye una casa, no destruye. Hasbe Shalom. Y para construir hay que ser inteligente. Hay que saber cuándo, cómo y dónde. Y Boreolam Bezrat Hashem, como dijimos al principio, y cierro con eso, no cumplamos por el egocentrismo, para que Dios me dé o para que Hasbe Shalom no me castigue. Claro que es importante, pero hay algo más arriba, para que Dios esté contento, para que Él esté feliz, para que no se disguste, para que no lo haga sufrir, Hasbe Shalom, si se puede decir así, y cumplir el pasuk que decimos todos los días, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, o sea, amarás a Boreolam. ¿Sabes cómo enseñas el amor? Cuando haces lo que le gusta y no haces lo que no le gusta que hagas, aunque tú no lo entiendes, aunque a ti no le ves nada de malo, aunque para ti no tiene ningún contexto ni ninguna explicación, pero si Él te lo dijo en la Torah Kedoshá, no lo hagas, porque no le gusta. Ese es el yesod de la pareja, ¿sabían? Es que yo no le veo nada de malo el que me quite los zapatos cuando entro a la casa. Sí, pero a tu esposa le gusta que se quiten los zapatos. ¿Por qué? No sé. Pero si así le gusta, hazlo. ¿Qué te molesta? ¿Sabes por qué? Porque la quieres. Porque la quieres. Y si la quieres, vas a hacer lo que le gusta. Y no voy a hacer lo que no le gusta. Bezrat Hashem, que logremos restablecer el Bet HaMikdash, por lo menos el nuestro, el de nosotros, ahora que viene a Sarah BTV.